Dicen que algunas casas guardan recuerdos, otras simplemente no quieren ser olvidadas. Mi nombre es David Salgado y esta no es una historia inventada, es algo que viví, algo que todavía cargo conmigo. Esto pasó en una casa vieja en Atlixco, Puebla, una casa que, aunque parecía dormida, en realidad siempre estuvo despierta y llena, muy llena. Todo comenzó cuando mi madre murió. El cáncer la fue apagando lentamente y cuando finalmente se fue, nos dejó la casa donde creció. Era una casa antigua, grande, de esas con techos altos, puertas de madera pesada, y aunque tenía su encanto, también tenía un silencio incómodo, un silencio que no parecía vacío, sino contenido. Mi esposa, mi hija y yo nos mudamos ahí. Pensamos que era una nueva etapa, pero era todo lo contrario. Las primeras semanas fueron normales, pero luego comenzaron los detalles, cosas pequeñas. La televisión se encendía sola a las 3 de la mañana, puertas que se cerraban aunque no había viento, susurros leves, como si alguien hablara justo detrás de ti, pero cuando volteabas no había nada. Mi hija Sofía empezó a hablar con alguien invisible. Decía que jugaba con los niños del cuarto de la abuela, y una noche nos dijo algo que aún hoy me hiela la sangre. La señora de negro me dijo que no te quiere aquí, mamá. Le pregunté al vecino don Octavio si sabía algo sobre la casa. Se quedó en silencio y después me lo dijo. Esa casa era de los Torís, una familia muy grande, muy devotos. Dicen que la hija mayor quemó todo en un incendio. Otros dicen que fue la casa misma la que los consumió. Mi madre nunca hablaba mucho de su infancia. Ahora entiendo por qué. Las manifestaciones se intensificaron. Ruidos de pasos, voces infantiles, sombras que cruzaban por las esquinas. Y esa presencia, la señora de negro, siempre parada al fondo del pasillo, sin rostro, solo mirando. Una noche escuché su voz por primera vez. Estaba lavando los trastes, solo, y en mi oído un susurro claro y directo. Devuélvela, ella no es tuya. Mi madre siempre nos prohibió entrar al sótano, pero lo abrimos. Ahí, al fondo, descubrimos una habitación sellada. Dentro había dibujos infantiles, fotos quemadas y una Biblia rota. Esa noche, Sofía desapareció. La encontramos horas después, en ese mismo sótano, sentada, hablando con alguien, con mi abuelita y los otros niños, nos dijo. Dicen que me quede con ellos. Buscamos ayuda desesperadamente. Un sacerdote vino del pueblo y desde que cruzó la puerta supo que había algo más. Esto no es un espíritu, son muchos, nos dijo. Algunos no son almas, son fragmentos de dolor. El exorcismo duró 3 noches, gritos, crucifijos rotos, vómito de sangre. Laura casi pierde el conocimiento. Yo
Sentí como si me arrancaran el alma. Y entonces el silencio volvió, pero era otro silencio, más profundo, más oscuro. Antes de irnos, volví al sótano una última vez. Había algo que me llamaba, y ahí, entre escombros, encontré una carta, escrita con letras temblorosas. Decía: no es culpa mía. Ella dijo que si la seguíamos jugando, se llevaría a mamá. Yo no quería. Perdón, mamá. Firmada por mi madre en 1965. Mi madre fue una de las niñas de esa casa. A final de año vendimos la casa, nos mudamos, pero la historia no terminó. Cada tanto, Sofía se despierta a las 3 a.m., llora, dice que escucha a los niños, y cuando la abrazo, juro que hay otra mano, una mano helada, que también la toca. Las casas no siempre se olvidan de quienes las habitaron, y a veces tampoco dejan ir a los que se llevan algo de su dolor. Yo no sé si fue un castigo, una advertencia o simplemente una historia que nunca debió repetirse, pero si algún día pasas por Atlixco y ves una vieja casa con ventanas cubiertas, no mires adentro, porque puede ser que alguien te esté mirando de vuelta. Hola Ariel, vuelvo a escribir porque pensé que al dejar aquella casa todo terminaría, que con movernos lejos cerraríamos el capítulo, pero estaba equivocado, porque algunas casas no solo están hechas de ladrillos, algunas se te meten en la sangre. Después del exorcismo, vendimos la casa y nos fuimos a vivir a Cholula, una zona más moderna, cerca de escuelas, segura y limpia. Sofía parecía mejorar al principio. Jugaba otra vez, dormía tranquila, pero en las noches notaba que hablaba en sueños, susurraba y siempre decía el mismo nombre: Tadeo. Ese nombre no lo conocíamos, no era de nuestra familia, pero ella lo repetía una y otra vez, como una plegaria. En medio de mi desesperación, volví a revisar las cosas de mi madre. Entre sus diarios encontré una libreta pequeña, forrada con tela vieja. Dentro, notas cortas, muy raras. Tadeo me llama por las noches. Me dice que la casa está enojada. Los niños siguen llorando bajo el piso. Mamá no me cree, pero yo sé que los escucho y también sé que él no es un niño. Eso decía una de las cartas que encontré. Empecé a entender que lo de Atlixco no fue un caso aislado. Fue algo que mi madre cargó toda su vida y tal vez ahora nosotros también. Una madrugada encontré a Sofía parada frente al closet, inmóvil. Le hablaba al vacío. No puedo ir contigo, Tadeo. Papá no me deja. Pero cuando él duerma, iré contigo. Me acerqué con el corazón en la garganta. ¿Sofía? ¿Con quién hablas? Ella me miró y no eran sus ojos, eran más oscuros, vacíos, y me dijo con una voz que no era la suya: ¿por qué la dejaste allá, David? Ella todavía te espera. Una noche intenté grabar las cosas que ocurrían. Puse una cámara en su cuarto. Lo que capté no tiene explicación. Eran las 3:33 a.m. Sofía se levantó sola, se sentó en la cama y del closet salió una sombra. No caminaba, iba flotando. La sombra se acercó y se sentó junto a ella. Ella le tomó de la mano y le sonrió. Cuando le mostré el video al sacerdote,
que nos ayudó antes, solo me dijo: eso no vino de la casa, eso vino contigo. No pude más. Decidí volver a la casa. Ya no me pertenecía, pero necesitaba respuestas. La encontré abandonada, sellada por protección civil. Las ventanas estaban tapiadas, pero entré por la parte trasera. Todo estaba cubierto de polvo, excepto una cosa: el cuarto del sótano. Estaba limpio, como si alguien lo usara aún, y en medio del pasillo, una silla pequeña, una muñeca y una nota que decía: Tadeo sigue esperando. Excavé en el sótano, como mi madre había escrito en su diario, y debajo del piso encontré restos humanos, pequeños. Eran huesos de niños, 5 en total. Llamé a las autoridades, claro, pero lo que me sigue quitando el sueño es lo que había tallado en la madera junto a los restos. Perdónanos, no sabíamos que no era un humano. Volví a casa, pero algo vino conmigo. Ahora escucho pasos en mi propio cuarto. Mi hija ya no me llama papá, me llama el nuevo guardián. Y cuando le pregunté qué significaba eso, solo me dijo: él ya no quiere a los niños, ahora te quiere a ti. Creí que era una casa maldita, pero no lo era. Era un portal, un nido de algo mucho más antiguo, más triste, más hambriento. No eran fantasmas, eran ecos de un dolor muy viejo y muy vivo. Yo no sé qué somos ahora, una familia o una ofrenda, pero si estás escuchando esto, por favor, nunca respondas si alguien te susurra desde el closet. Esta es la tercera y última parte del relato al que llamo La Casa de los Susurros. Quisiera decir que esta historia termina bien, que logramos dejarlo atrás, que mi hija está a salvo, que mi familia está entera, pero la verdad es otra. La verdad es que cuando cruzas ciertas puertas ya no puedes volver, y nosotros las abrimos todas. Tras encontrar los huesos en la casa de Atlixco, comenzaron las visiones, no sueños, visiones, despierto. Veía a los niños muertos, sentados en mi sala, cantaban, reían y luego lloraban. Una noche, uno de ellos me habló, no con la boca, sino con el pensamiento. Tú abriste la casa, tú despertaste a Tadeo, ahora tú eres el siguiente. Contacté a una historiadora local, le conté todo, le mostré fotos, el diario de mi madre, la carta en el sótano. Entonces ella me habló del verdadero origen. Tadeo no era un niño, era el hijo de una partera del siglo XIX. Nació muerto, pero la madre desesperada hizo un pacto con algo antiguo. Lo trajo de vuelta, pero lo que regresó no era un humano. Desde entonces, el espíritu de ese ser creció alimentándose del dolor de los niños, creando guardianes, personas encargadas de mantenerlo contenido. Cuando uno moría, otro tomaba su lugar. Mi madre fue una, y ahora me tocaba a mí. Sofía comenzó a escribir cosas que no sabía leer, símbolos arcanos, lenguas muertas. Laura ya no dormía, lloraba todo el tiempo, y yo ya no me sentía yo. Tenía lagunas, aparecía en lugares que no recordaba haber ido. Una vez me encontraron parado en el cementerio, con los pies descalzos, enterrando una vela negra. No sabía cómo había llegado allí. Tadeo ya estaba dentro de mí. No había exorcismo que pudiera con esto.
Era más antiguo que cualquier rito. La única forma de detenerlo era encerrarlo otra vez, pero para eso necesitaba un nuevo guardián, uno que se entregara por voluntad propia. Y así fue. Una noche lo entendí. No podía salvar a mi hija, ni a mi esposa, pero podía contenerlo, por un tiempo al menos. Hoy escribo esta carta desde el sótano. Estoy solo. Ya me preparé. He hecho las marcas, he dicho las palabras y lo he dejado entrar. Mi cuerpo ya no me duele, ya no siento miedo, solo vacío. Pero Sofía está libre, al menos por ahora. Cuando leas esto, sabrás que fui el guardián, el último guardián, tu guardián, que di lo que tenía que dar. Pero también sabrás que los susurros algún día volverán.